Siempre es un gusto tener en este espacio al doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud, para hablar acerca del COVID-19, la reapertura de la frontera, la vacunación, en fin, tantos temas. Doctor, ¿cómo estás? Magda, qué gusto, ¿cómo te va? Muy bien. Oye, pues con este nuevo tema que estamos viendo y que, bueno, sin duda forma parte hoy de los principales medios en las portadas, hablamos de la reapertura de la frontera con Estados Unidos y de las implicaciones que tiene todo esto, porque hoy escuchábamos al presidente en la mañana decir que bueno, que ya estamos prácticamente volviendo a la normalidad. Descartó a su vez que haya indicios de que se vaya a registrar un nuevo rebrote en México. ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué te parece? La primera, hablando de la frontera, siempre son buenas noticias, son excelentes noticias. Solamente hay que recordar que la frontera entre México y Estados Unidos es la más transitada y la que más comercio y relaciones comerciales tiene en todo el planeta. Es seguramente la frontera más importante que hay en el mundo, y el hecho de que haya estado cerrada durante tanto tiempo, bueno, requería evidentemente de ver cómo le íbamos a hacer. Ahora bien, vamos a matizar tanta celebración. La verdad de las cosas es que nos damos cuenta que estamos un poco a la saga sobre el control que se está teniendo para ingresos tanto a los Estados Unidos como en otros países. Los Estados Unidos le están pidiendo a los viajeros que ingresen en este momento que presenten certificados de vacunación con una serie de vacunas acreditadas por los Estados Unidos o por lo menos por la Organización Mundial de la Salud. Y ya sabemos que en México tenemos 2 vacunas que todavía no tienen la acreditación de la Organización Mundial de la Salud, y esto está siendo un dolor de cabeza para muchos viajeros. Y perdóname que lo diga, Magda, pero solamente para aprovechar a combatir tal vez alguno que otro comentario sobre, no, es que están pensando irse de vacaciones y de a Disneyland. No, hay que entender que hay mucha gente que necesita ir a trabajar, gente que depende en sus ocupaciones, gente que los mexicanos tenemos cualquier cantidad de parientes en el extranjero, en Estados Unidos. Es decir, el viajar a los Estados Unidos no es una cuestión de lujo o de turismo, es una necesidad. Y bueno, en este momento tenemos ese problema. Ahora bien, ¿que podemos irnos despidiéndole de la pandemia? No, para nada. Hace unos momentos estaba yo dando una conferencia, y en esa conferencia les estaba yo diciendo precisamente eso, que pareciera lamentablemente que ya cantamos victoria. Ya no se habla de vacunas desde hace algunos días, ya cumplimos, ya está todo listo, ya hay semáforos verdes por todos lados. Y perdón, pero creo que esta es una conducta bastante descuidada cuando vemos que están surgiendo casos en Europa, que están surgiendo de nuevo casos en los Estados Unidos, y no veo yo una sola razón científica de peso para que el presidente afirme que no vamos a tener otro repunte. Qué bueno que lo tocas, doctor, porque, a ver, sin duda estamos hablando de que ya también se acerca diciembre y lo vivimos el año pasado. Llegó diciembre, la gente se confió de más, vimos un repunte bien importante en las primeras semanas de enero y bueno, deberíamos de estar entonces preparados para que esto vuelva a ocurrir. Pero por supuesto, Magda, mira, parece que no hemos logrado entender que estamos ante la variante más peligrosa que ha tenido este virus. La variante Delta y sus hijitas, que si Delta Plus y no sé qué, están siendo y han aplastado a las otras variantes en términos de contagiosidad. Es una variante que a la gente que tiene una sola dosis puede ser que no tengan tantos mecanismos de defensa y van a necesitar las 2 dosis. Es una variante que requiere una tercera dosis en el caso de los ancianos y de los pacientes inmunocomprometidos, y es algo que no estamos ni está planeado hacerlo en México. Entonces, hay que entender que si vamos a empezar a realmente tomar las cosas como si no pasara nada, vamos a empezar a reunirnos de manera descuidada, a abandonar el uso del cubrebocas, a descuidar la sana distancia, vamos a tener un problema serio en el invierno. Y no hay que olvidarnos, Magda, también de que ya viene la temporada de influenza, de que todos deberíamos estarnos vacunando contra la influenza, y que en determinado momento podemos llegar a convivir con 2 infecciones respiratorias juntas. Es un tiempo de cuidarnos mucho, pero por el contrario pareciera que nos están invitando a descuidarnos y a festejar. A ver, son muchas cosas las que planteas y déjame ir por partes porque, a ver, sin duda hay muchas dudas de la población Claro. en torno a esto. Mencionabas ya el tema de las vacunas, que es importante, y ahí sí, permíteme poder sacar de dudas a muchos, porque de pronto dicen, ya llegó la campaña de vacunación contra Claro. la influenza, pero mejor no me la aplico porque me acaba de dar COVID, o mejor no me la aplico porque me pusieron esta misma semana la del COVID-19. ¿Qué se hace en estos casos? Todos deben de aplicarse la vacuna contra la influenza.
La política nacional de vacunación privilegia a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores de 65. Pero si tienen la posibilidad de aplicarse la vacuna, todos, de cualquier edad, deben de aplicársela. La vacuna puede aplicarse de manera conjunta con otras vacunas, incluyendo la vacuna COVID. De hecho, los lugares donde se llegara a hacer así, pueden ponerte una en cada brazo al mismo tiempo y no va a pasar nada. Los efectos colaterales de la vacuna de influenza son los mismos que conocemos desde hace décadas, Magda. Te puede dar tantita fiebre, te puede doler el brazo y todos contentos, ¿sí? Todos deben de hacer lo posible por vacunarse, sobre todo si son niños y son ancianos, hay que llevarlos. La vacuna de la influenza es gratuita. Bien, ahora por otro lado también vemos que ya en Estados Unidos comienzan a aplicar también a los menores de 5 a 11 años la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué tan recomendable es? Y esto te lo pregunto porque hace ya algunas semanas durante su comparecencia escuchábamos al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, decir que pues él mejor que no le vacunaran todavía a sus nietos, ¿no? Que porque no estaba debidamente probada esta vacuna y que implicaría un riesgo. ¿Qué nos dices acerca de esto, sobre todo relacionándolo ahora con la apertura de la frontera, en donde ya vemos algunos estados como Arizona, en donde dicen, sí, aguántenme tantito, va a haber vacunas que va a donar el gobierno de Estados Unidos para la aplicación a menores? Bueno, primero que nada, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir. Lo que dijo el secretario Alcocer no tiene ningún fundamento, es un disparate y un sinsentido. Es verdaderamente vergonzoso que el secretario de Salud se haya expresado así sobre seguramente la segunda medida más importante para salvar vidas en salud después del agua limpia, que son las vacunas. Dicho lo anterior, la vacunación contra COVID-19 a todos los niños mayores de 5 años es completamente segura y hoy está siendo recomendada por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Todos los niños se están vacunando en los Estados Unidos y todos los niños mayores de 5 años se están vacunando en otros países. La vacuna contra COVID-19 es obligatoria, ya obligatoria para los niños en Costa Rica. No lo estamos haciendo en México por alguna cuestión desconocida. Y déjame anticiparme, perdón, no quiero ser ave de mal agüero ni mucho menos, pero hoy los Estados Unidos tienen una restricción para acceso a su país que es presentar un certificado de vacunación en los adultos. Yo no quiero pensar, vamos a suponer, que a finales de la primavera, a mediados del verano del año que entra, cuando ellos tengan una población de niños protegida, imagínate que ellos levanten esta restricción y la pongan también a niños y que nos digan de repente no pueden ingresar a los Estados Unidos niños que no vengan vacunados. México se va a quedar atrás por no haber tenido siquiera la disciplina y la visión de querer vacunar a su población menor de 18 años. Sí, por supuesto. Ahora, hablando también de este exceso de confianza que de pronto llegamos a ver frente a la pandemia de COVID-19, escuchábamos recientemente información acerca de la píldora que combate los síntomas más graves del coronavirus. ¿Qué nos dice sobre esto? ¿Ya podríamos estar frente a una posible cura de la enfermedad? No, lo que estamos es enfrente de dos tratamientos, uno de Merck y el otro de Pfizer, que combaten al virus de dos maneras. Sin embargo, ni por error se debe de pensar la solución al problema de COVID. Lo primero que debemos hacer es no enfermarnos y para eso son las medidas de sana distancia, las medidas generales, el uso del cubrebocas y la vacunación. Cuando alguien pudiera presentar COVID, los dos medicamentos que aún no tienen aprobación, que están en sus fases finales, están buscando de uso de emergencia, la de Merck, y está reuniendo todas las evidencias para someter autorización de uso de emergencia por su lado Pfizer. Los dos medicamentos ayudan a las personas que han contraído COVID a no presentar las fases graves del problema. Sin embargo, son varias consideraciones. La primera, ¿por qué arriesgarnos y permitir que nos dé COVID si podemos evitarlo cuidándonos y vacunándonos? Número dos, son medicamentos que no van a salir baratos. Por lo tanto, cualquiera que lo quiera pagar de su bolsillo va a tener un problema y cualquier gobierno que quisiera comprarlo, pues va ahora a tener un factor más de gasto. Claro, hay que hacerlo, claro, hay que tratarlo, pero mejor tener una vacuna que en este momento se encuentra, espero, presupuestada y que es gratuita, a tener que enfrentarnos a una enfermedad con el mal consuelo de que ya va a haber un medicamento. Mejor tener una vacuna que sea gratuita y me parece que esa es la parte más importante, el acudir, vacunarse y sobre todo el prevenir que esta pandemia siga siendo de las suyas y deje tantas personas muertas. Doctor, como siempre, ha sido un placer conversar contigo. Magda, encantado, que estés muy bien, qué gusto. Que tengas una excelente tarde. Nosotros